Palantir es una empresa polémica que está subiendo en la bolsa de valores y yo sé que eso llama la atención porque quieren saber el por qué, si es una buena inversión o no. Eso lo vamos a ver en este video en un análisis 360 grados. Hola my friend, mi nombre es Dani Pérez y en este canal lo que hacemos es publicar contenido orientado a encontrar oportunidades de inversión. Por ejemplo, todos los miércoles y los domingos publicamos análisis de acciones como este que vas a ver ahora, de aquellas acciones que me sugieren allá abajo en los comentarios, así que si tienes una, sugiérela. Y los martes y los jueves publicamos videos orientados a day traders con todos mis escenarios de lo que puede pasar en el día, tanto del mercado de futuros, criptomonedas y el oro. Así que te invito a que te suscribas a este canal porque si te gustan este tipo de análisis y te parece que son buenos, que son a profundidad, que son profesionales, bueno, imagínate lo que hacemos en el Diplomado de Inversión en Acciones para construir portafolios y también en el Club de Inversores. Así que si quieres, escríbeme, contáctame y bueno, te damos y te compartimos toda la información. Aquí te está apareciendo mi correo electrónico para que me escribas directamente. Así que, friend, mira qué interesante este video de Palantir, una acción que ustedes me sugirieron, que por cierto, en la descripción de este video está el índice de todo el contenido minuto a minuto, por si quieres ir a ver algo específico, la valoración, mis razones para comprar o para vender o toda la parte fundamental. Bueno, ahí te pongo un orden por si quieres ir directo a ese video y no lo tengas que estar viendo completo en el caso de que quieras hacerlo o compartirlo con una persona para mostrarle algo. Porque esta acción de Palantir, bien polémica, es muy interesante. He hablado de ella desde el año 2020 cuando salió en bolsa. Una empresa que nació en el año 2004 y bueno, es importante porque nació la empresa hace tanto tiempo y empezó y salió a bolsa en el año 2020. Lo hizo de una manera o por una vía que fue prácticamente directa hacia los inversionistas sin pasar por broker, no fue una IPO normal y bueno, pues eso creo que es una información súper relevante. Pero ¿por qué está de moda? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ella? ¿Por qué está subiendo en la bolsa? Vamos a empezar por ahí, luego voy a explicarte un poco sobre la compañía y posteriormente te voy a decir mi razones para comprar y para vender, viendo también los números, también viendo su precio, lo que ha subido o bajado en los gráficos y al final del video mis conclusiones. Bueno, entendamos qué es Palantir. Esto es importante porque yo creo que la mayoría de las personas que están viendo este video, incluso la mayoría de las personas que me pusieron allá abajo quieren saber sobre Palantir o incluso que tengan inversiones, probablemente no entiendan bien lo que hace Palantir. Y esto es importante porque no es tan fácil entender lo que hace la empresa. Y eso es súper relevante al momento de invertir. Warren Buffett siempre dice, y escucha bien este consejo, él dice, no inviertes en algo que no conozcas, que tú no puedas descifrar o no puedas ni siquiera explicar. Entonces esto es algo importante porque si ni siquiera tú lo sabes explicar, ¿cómo vas a invertir ahí? Si realmente no sabes lo que hacen dentro. Y Palantir es una empresa que realmente hace cosas que a mí me parece polémicas. Esa es la realidad. Hace cosas muy polémicas. Hay que ver si congenia con tus valores. Esto yo nunca lo he dicho en los videos, pero lo digo bastante en el diplomado. Siempre tienes que buscar acciones. Si estás invirtiendo con una visión a largo o a mediano o a largo plazo, tienes que buscar acciones que los valores conecten contigo. Eso es sumamente importante. Y bueno, yo creo que Palantir es una de esas acciones que genera amor o genera odio. Y esto es interesante. Pero vamos a entender qué hace Palantir. Aquí estoy en la página web oficial de la empresa. Dice que, bueno, lo que buscan es aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla. Es una empresa que lo que hace es construir infraestructura como de software destinado a la toma de decisión. Es decir, lo que busca es manejar bases de datos para darte una información muy sencilla para que puedas tomar decisión. Es decir, hace Big Data y eso es relevante, pero no todo el mundo lo conoce. No es un término sencillo de digerir y bueno, al final lo que hace es manejar bases de datos para toma de decisión. Entonces, bueno, ellos dicen en su página web oficial que lo que buscan es aumentar la inteligencia humana, no en reemplazarla. Y esto es algo muy importante, sobre todo por donde estamos en este momento en la actividad tan fuerte que ha sonado la inteligencia artificial. Pero sigamos bajando. Dice, en 2004, cuando se creó la empresa, pero antes, decían que cuando observaban la tecnología disponible, vimos productos que eran demasiado rígidos para mantener problemas novedosos y sistemas personalizados que tardaban demasiado en implementarse y requerían demasiados servicios para mantener y mejorar. Veamos qué más dice. Dice, fabricamos productos para el análisis impulsados por humanos de datos del mundo real. Son polémicos. Dice, somos ingenieros no académicos. Mira qué interesante, qué frase
frase polémica. Dice, diseñamos tecnología para ayudar a las instituciones a proteger la libertad. La tecnología analítica, especialmente en manos de instituciones poderosas que poseen grandes volúmenes de datos, pueden plantear serios riesgos para la privacidad y las libertades civiles. Vamos un poco más allá. Dice, vamos donde más nos necesitan. Ahora dice, con Palantir los investigadores están descubriendo, y esto es simplemente un ala del negocio, ¿ok? Es polémica, pero es un ala del negocio. Es interesante, no deja de ser interesante. Dice, con Palantir los investigadores están descubriendo redes de trata de personas, encontrando niños explotados y desentrañando complejos delitos financieros. Mira qué interesante. Bueno, ahora, este software que ofrece Palantir, vamos a ir un poquito más allá dentro de este análisis fundamental. Vemos aquí, vamos a Statista, vamos a ver unas gráficas y dice, por ejemplo, el número de clientes que tiene Palantir. Estamos desde el último cuarto del año 2021 hasta el último cuarto del año 2022, ¿ok? Es decir, aquí tenemos prácticamente 5 cuartos, ¿vale? Y nos damos cuenta que han ido incrementando clientes, pero tan solo tienen 367 clientes hasta el último trimestre de 2022. Es decir, hace nada. De hecho, esto aumentó o disminuyó un poquito en los últimos reportes trimestrales que se dio. Es decir, tienen muy poquitos clientes. Ahora, vamos más allá. Vamos a ver aquí el ingreso que ha tenido de las Fuerzas Armadas, porque una buena parte de Palantir es pública, es decir, más del 50%. De hecho, en el último trimestre dijeron que el 55% de sus clientes, ¿ok? De sus clientes son empresas públicas, ¿ok? Es el sector público de los Estados Unidos y el resto es un sector privado. Pero fíjate que también aquí una buena parte de sus ingresos trabaja con la parte de las Fuerzas Armadas. Es interesante y este gráfico lo quise ver porque desde el año 2019 empezó todo lo que tiene que ver con la parte es decir, en la presidencia del expresidente Trump, empezó Palantir fuertemente a trabajar con el Estado, mucho más, 10 veces más, y luego en el año 2020 siguió aumentando, y eso siguió aumentando. Pero si vemos aquí la parte de los ingresos, aquí vemos la parte de gobierno, ¿ok? La parte pública, como te decía, y la parte de comercio. Sigue siendo 55-45 aproximadamente. Esto es interesante. Esto es muy interesante porque si tú vas a invertir en una empresa que no te gusta, que esté inmiscuido pues, en el sector público, pues Palantir no es para ti. Esto es demasiado relevante. No todo el mundo domina esa información. Sobre todo porque cuando veo que me preguntan por Palantir, veo que es más porque Palantir está subiendo en la bolsa, pero no porque conozcan la empresa. Por eso son estos videos, para que conozcan un poco más de todo el análisis de la experiencia que tengo analizando empresas. Entonces, fíjense aquí qué interesante. Esto es la pérdida que ha tenido Palantir, y te lo pongo en gráfica porque es más sencillo. Son las pérdidas que ha tenido Palantir en los últimos 5 años, desde que reporta prácticamente antes de entrar en la bolsa de valores. Mira qué interesante, no ha tenido ganancias, no ha tenido ganancias. La última ganancia que tuvo, los últimos 2 trimestres, fue apenas 16 millones de dólares. Claro, eso para Palantir o para esta industria es muy poquito. Es una empresa, recordemos, que lleva desde el año 2004. Es muy poquito. Entonces, bueno, vamos a seguir analizando data. Por ejemplo, mira el drill down de las compañías, ¿ok? Que utilizan el software, o uno de los software que se llama Gotham, que es de Palantir, en el año 2023 por industria. 19 son tecnológicas, 14 son de business services, o sea, de servicios de negocios o negocios de servicios. Gobierno, son 3 entidades gubernamentales que tienen, luego manufacturing, o sea, manufactura, sector financiero, sector salud, de educación, construcción, organizaciones y entretenimientos. Y una telecomunicaciones. Viene el drill down tan interesante. La mayoría son sector tecnológico, pero seguramente las del gobierno son las que pagan más. Es lo que acabamos de ver en esta gráfica que está aquí, tanto la parte del ejército como la parte del segmento. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta de sus ingresos los últimos 12 meses. ¿Okay? Estamos hablando más o menos de 1.984 millones de dólares en esos 300 y pico de clientes. Eso significa que el averaje por cliente, estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000 dólares anuales. ¿Okay? Anuales. Mira qué interesante. Entonces, el software, el servicio de software que ofrecen, pues realmente está valorado alrededor de unos 100.000 dólares, más o menos.
¿ok? Por la licencia. Y por cada usuario adicional de uso de esa licencia estamos hablando más o menos de $50,000. ¿Ok? Esto es caro, por eso es que son pocos clientes. Probablemente la parte gubernamental pague mucho más, por eso es que los ingresos son mucho más elevados y que multiplicar 300 o 350 clientes por $100,000. Pero además la licencia de cada usuario adicional cuesta $50,000. O sea, es un producto costoso, que probablemente sea útil para muchos, pero no es un producto que tal vez puedas hacerlo masivamente, porque si no ya lo hubieran tenido. Recuérdense que la empresa tiene desde el año 2004. Este es uno de los software, por ejemplo, que es interesante, de inteligencia artificial, que eso es algo que está dominando ahora en el argot o en todo lo que tiene que ver con el dominio público de la información, porque esta empresa tiene mucho de información confidencial, de información que no pueden tan revelar, entonces son como muy celosos de la información, no se consigue tanto, pero entonces en ese sentido, Palantir, al trabajar también con el gobierno, tiene que ser muy cuidadoso con la información. Por eso es que también es un universo muy pequeño de clientes, como te acabo de decir en este punto. Entonces, si tú divides esos ingresos por el número de clientes que tienes, estás hablando entonces de un universo, como te decía, más o menos de $1.300.000, $1.400.000 por cliente de forma anual. Y como te digo, el producto mínimamente te cuesta $100,000. $100,000. No es para todo el mundo. Y como te digo, bueno, por eso es que tiene realmente tan pocos clientes. Ahora, importante, vamos a hablar de su CEO. ¿Ok? Su CEO es Alexander Karp. Aquí está, aquí lo puedes ver. Es el cofundador, es una persona sumamente polémica. De hecho, yo en el año 2020, antes que saliera en bolsa, también recibí muchísimas preguntas sobre esta empresa. Y mi respuesta fue la misma. A mí no me gusta muchísimo, o no me gusta prácticamente mucho, no comulgo con los valores de este CEO. No me gusta mucho cómo se expresa, cómo habla. De hecho, aquí hay una entrevista que yo les invito a que lean, o a que vean, perdón, que está en su canal, tiene apenas 3 semanas. Fue una entrevista después del lanzamiento de resultados, que los últimos resultados trimestrales de Palantir fueron buenos versus lo esperado. Recordemos que ganó dinero, ganó aproximadamente unos $16 millones, después de venir perdiendo dinero durante mucho tiempo. Y bueno, aquí dice, por ejemplo, algunas cosas como: no deberíamos vender algún tipo de data a nuestros clientes. Habla de inteligencia artificial, ¿ok? Habla que Palantir tiene muchos años hablando de inteligencia artificial. Esto es interesante porque dice que Palantir está muy adelantada y que en este momento ya tienen la solución para muchas empresas de los que necesitan para inteligencia de mercado, que probablemente se tarde algunos años, incluso con la rapidez que va la inteligencia artificial, se tarde unos años en desarrollar. Yo creo que eso ha causado mucho furor en el mercado y creo que el mercado, digamos, de alguna manera está confiando en lo que pueda crear o lo que está creando Palantir, pero sobre todo que lo pueda comercializar. Y ya ves que lo que dice el CEO es que, bueno, mira, hay algunas cosas que no estoy seguro que podamos venderle a nuestros clientes, incluso a algunos clientes. Entonces, esto es interesante porque no se sabe realmente qué hay detrás de ello. Yo estuve investigando para entender qué es lo que está detrás o si hay claridad del proyecto y no veo mucha información clara. Simplemente hay una información donde se dice: sí, estamos muy adelantados con respecto a la inteligencia artificial, tenemos ya el producto disponible, ese producto está mucho más adelantado, está años adelantado a lo que pueda llegar el resto de las empresas, y todo lo que tiene que ver es de inteligencia de mercado. Entonces, claro, el mercado lo toma bien porque el mercado está ávido de invertir en empresas de inteligencia artificial y creo que de esta forma Palantir lo está buscando capitalizar, pero yo no lo he visto desde el punto de vista de empresa. Por eso, desde el punto de vista fundamental, necesito ver todavía mucho más información para confirmarlo de que realmente estén en lo correcto. Entonces tú me dirás, pero espérate, es una empresa que viene de 2004 y todavía está allí. Sí, bueno, tiene unos inversores que son pesados, 1, y 2, bueno, me parece bien que la empresa, a pesar de estar conviviendo con el Estado, digamos, se ha mantenido en crecimiento. Eso es bueno, ya está dando ganancias, eso es bueno, pero me parece polémico lo que hace, no me parece tan claro, y eso es importante. Vamos a pasar a la parte de valoración. Vamos a ver las ganancias. Miren cómo en las ganancias la empresa, esto es desde el punto de vista anual y los últimos 12 meses, miren cómo la empresa ha venido perdiendo dinero. ¿Ok?
Esto es desde que reporta, desde que está en la bolsa de valores, pues, desde que se le exige reportar, siempre ha perdido dinero. Cada vez pierde menos dinero, es verdad. Miren cómo cada vez está perdiendo menos dinero y la curva sube, pero está perdiendo dinero. Vamos a verlo de forma trimestral, es decir, los últimos trimestres. Mire cómo los últimos trimestres ha ganado dinero. En el último ganó los 16 millones de dólares que te dije en el primer trimestre de 2023. En el último trimestre de 2022 ganó 31 millones de dólares, pero de ahí para atrás es pérdida de dinero completamente. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de deuda. La empresa tiene muy poca deuda. Eso también es una realidad y eso es algo bueno. La mayoría de valor del mercado, casi todo es de los shareholders. Eso es muy bueno, de los accionistas, de los propietarios. Ahora, ¿tiene dinero en caja? Sí, tiene dinero en caja, más o menos, hablando como si fuera un año de venta. Eso es muy bueno. Eso realmente es bastante bueno. Tener en caja, está haciendo algunas adquisiciones. De hecho, está comprando algunas empresas SPAC, que también está muy interesante. Eso realmente me parece algo bueno. La empresa es estratégica, sin duda alguna. Si vemos la parte de superinversores, si hay algún superinversor invirtiendo, no hay ninguno. El único que encuentro así en algunas páginas es Daniel Loeb, que lo que hizo fue comprar cuando salió y al año vendió. Así de sencillo. Porque es una empresa que subió demasiado cuando salió en la bolsa, pero luego lo perdió prácticamente todo. Ahora lo vamos a ver. Ahora, muy importante desde el punto de vista de los números, vamos a ver aquí algunos indicadores. Miren qué interesante. Primero, la empresa, digamos de alguna manera, no puedes calcular el PI porque está perdiendo dinero. Tiene proyectado un crecimiento de algunos analistas hasta el 73%. Insisto, esto hay que verlo. Para mí tengo que verlo. Me gustaría ver los resultados trimestrales de este próximo trimestre. Además de eso, fíjense que la empresa está dando pérdidas desde el principio, o sea, es decir, desde todo el estado financiero, desde apenas la parte de costo variable y todo lo que tiene que ver con costos, con ingresos menos costos antes de gastos, ya está perdiendo dinero. La gente interna tiene muy poca acción y los pocos que tienen están vendiendo. Hay muy pocos institucionales. Tiene un altísimo porcentaje o un alto porcentaje de gente que está yendo en corto, está yendo en contra de la empresa desde el punto de vista de inversión. Ha subido muchísimo en bolsa. Adicionalmente a eso, bueno, ya ven que la empresa no tiene ningún tipo de deuda y tiene una altísima liquidez. Es decir, es una empresa completamente polémica desde todo punto de vista donde la veas. Y bueno, eso es interesante. Yo desde el punto de vista de valoración, al estar perdiendo dinero, bueno, digamos que la valoración realmente me da muy pequeña. En este momento el valor de la acción está alrededor de los 15. Si yo veo el valor que me dio, por ejemplo, en el escenario más negativo, me daba prácticamente que la acción costaba menos de $1. ¿Ok? Pero en el escenario medio, donde la puse no a perder dinero, sino a ganar alrededor de un 5% de sus ingresos actuales, más o menos la acción me daba alrededor de entre $3 y $5. Y si la ponía a ganar el 20% de sus ingresos, pues más o menos la acción me estaba dando alrededor de 9 y 10. Todavía bastante por debajo de lo que está actualmente. Entonces tú me dirás, ¿por qué la acción está subiendo? Vamos a verlo en el análisis técnico. Si vemos aquí la gráfica, mira cómo la acción sale entonces en octubre del 2020. Salió aproximadamente alrededor de 10, un poquito menos, y miren cómo llegó a estar entre 43. Increíble, 44. En este momento muchísima gente me preguntaba, Dani, Palantir. Y yo, señores, yo no confío, no es que no confíe, es que no comulgo con los valores de la empresa. No comulgo con los valores de la dirección de la empresa, no de la empresa, de la dirección de la empresa. Y bueno, miren cómo la empresa llegó a estar alrededor de 5, muy por debajo, la mitad de lo que salió. Y en este momento, y estuvo en esa zona de soporte desde mayo de 2022 hasta justamente mayo de 2023. Un año entre subir y bajar, pero nunca pasar esa zona. Y luego, ahorita, en mayo de 2023, empieza a subir de manera importante. Por eso es que está haciendo ruido, por eso es que todo el mundo me está escribiendo, Dani, Palantir, porque empieza a subir en bolsa. Pero desde el punto de vista fundamental, la acción no tiene la valoración que tiene en bolsa. Obviamente, si tú proyectas y dices, bueno, es que con todo esto de la inteligencia artificial esto se va a ir a la luna,
Ok, eso es otra cosa, pero no hay nada en la mano que te lo diga realmente. No porque el CEO lo diga, no porque, digamos, de alguna manera esté mostrado en la empresa. Eso hay que verlo. Yo creo que este primer trimestre después de estas declaraciones va a ser muy importante. Fíjense que el último trimestre del año 2022 dio más ganancias que el del año 2023. No veo un crecimiento exponencial en clientes. Te estoy dando los drivers que tienes que analizar cuando venga la siguiente entrega de resultados para que tú no los analices. ¿Cuáles son? Bueno, claramente. ¿Subió de clientes o no subió de clientes? ¿Subió de ingresos? ¿Cuánto subió de ingresos? ¿Subió de rentabilidad? ¿No subió de rentabilidad? ¿Se metió en deuda? ¿No se metió en deuda? ¿Ganó más caja? ¿No ganó más caja? ¿En qué está invirtiendo? Todas esas son cosas que tú tienes que analizar y entender si definitivamente el crecimiento proyectado y el que tanto están hablando con la inteligencia artificial se está capitalizando, porque si no, suele ser algo que se suele quedar en el tiempo y la inteligencia artificial sí está avanzando muy rápido. Entonces, esto es importante. Además, si hay planes que se puedan adaptar a otro tipo de clientes, si salen nuevas cosas, porque lo que te acabo de escribir realmente es algo sumamente costoso. Ahora, desde el punto de vista técnico, está en una tendencia alcista, definitivamente. Rompió todos los indicadores, rompió la zona de resistencia que venía desde marzo de 2022, hace un retroceso y ahora está justamente haciendo una continuación. En el mejor de los casos, si sigue una acción en momentum desde el punto de vista de acción del precio, pues pudiera estar llegando a los 23. Eso sería algo sumamente bueno, pero no está respaldado hasta este punto, hasta el día de hoy que estoy haciendo el análisis, no está respaldado en una data confiable. Bueno, vamos a quitar la palabra confiable por si acaso, para que no suene tan polémico, sino no está respaldado por algo que sea visible, algo que yo pueda ver y decir, sí, señor, sí, definitivamente aquí hay algo. Lo que entró fue mucho volumen, insisto, para mí es por la expectativa que tienen los inversionistas de invertir en inteligencia artificial. Pero señores, en varios videos en la anterioridad le he dicho que desde los años 50 siempre hay una burbuja de inteligencia artificial cada 10 años. Ahora, yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial no vino para quedarse. Yo creo que esta vez sí. Sin embargo, van a haber muchísimas burbujas y no quiero decir que Palantir lo va a hacer. Recuérdate que estos videos son de carácter informativo. Estos videos no son para que tomes una decisión de inversión. Es para que tú compares tus análisis con los míos, donde puedes estar de acuerdo en algunas cosas y puedes estar completamente de desacuerdo en otra cosa. Eso es lo bonito de esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen las oportunidades. Aquí es importante una cosa, Frank. Yo estoy analizando esto desde mi punto de vista como inversionista, desde mi perfil de inversionista, que no necesariamente es el tuyo. Pero esto es lo bonito. Te estoy dando tanta información para que tú termines de decantarla, termines de analizarla y tú tomes la decisión de inversión. Aquí entró mucho volumen, pero este para mí es un volumen que no está respaldado en algo fundamental. Es un volumen que realmente lo que estoy viendo es un volumen que está basado en una expectativa. Eso significa que esto prácticamente tiene un porcentaje de 50-50. 50 que te salga bien, 50 que te salga mal. Entonces, esto tiene que tener una relación, si vas a invertir, tienes que tener una relación beneficio-riesgo bastante equilibrada, bastante buena, para que cuando inviertas en este tipo de cosas, con que una te salga bien, bueno, ya cubres las demás. Así tienes que pensar como inversionista, porque aquí nadie se la sabe completamente y nadie gana siempre, porque aquí, para ganar, hay que perder. Y eso es súper relevante. Ahora, entonces, ya sabes, si el mercado logra pasar los 13 hacia abajo, bueno, cuidado, tenemos algunos precios que quiero que los anotes. El precio de 12 creo que hay una camada de compradores importante. Alrededor de 9 hay una camada de compradores importante. Y la siguiente va a estar alrededor de 6, entre 6 y 6.93. Si logra pasar de ahí, vamos a hacer entonces nuevamente mínimos históricos. ¿Ok? Mínimos históricos que no le hemos dado. Así que bueno, te voy a decir ahora mis razones para comprar, mis razones para vender y lo vamos a ver con banderitas rojas y verdes y vamos a ver cuál gana para al final decirte mis conclusiones. Mis razones para comprar. Claramente es una empresa que puede capitalizar la inteligencia artificial, tiene todo para hacerlo, ojalá cumpla si es así. Creo que es el momento en que empiece a despegar y sobre todo que se mantenga en la cima. Así que eso es sumamente relevante. 2, otra razón para comprar. Tiene bastante tiempo en el mercado y no ha desaparecido. Es decir, son consistentes, son constantes y eso me parece importante. Otra razón para comprar. Me parece que no es malo que tenga clientes gubernamentales. Se ve que son clientes que pagan bien por lo que uno puede ver en el estado de resultados, pero incluso son clientes que han sobrevivido una parte era republicana y también demócrata. Eso es bueno, es decir, trabaja con otro fin
y bueno, eso me parece realmente bastante relevante. Otra razón para comprar. Me parece que desde el punto de vista de momentum, muchos inversionistas están bastante pendientes de ella y eso yo lo considero siempre algo muy bueno. Otra razón para comprar, no tiene deuda. Otra razón para comprar, tiene bastante liquidez y creo que está haciendo unas adquisiciones bien interesantes. Razones para vender. Me parece que en mi caso, los valores de la gerencia de la empresa no lo siento polémico. No siento que combinan tanto con los valores que tengo para invertir en una acción. Es decir, no me sentiría tan cómodo invirtiendo en esta acción a mediano o largo plazo. En mi caso. Otra razón para vender. No veo claridad en cuál es el plan para decir el crecimiento tan bárbaro que están proyectando. Pienso que la acción ha subido demasiado y no está soportado por algo tanto desde el punto de vista fundamental como desde el punto de vista de valoración. Pienso que la acción, como subió, también podría bajar como hizo en el pasado. Y por último, me parece que no hay tanta claridad en su estrategia. Y si eres un inversionista novato, tienes que investigar muy bien qué es lo que hace la empresa, porque si no la entiendes, ¿cómo vas a invertir en ella? Si tú no eres capaz de explicar lo que hace, ¿cómo vas a invertir en ella? Y ya sabes que hace Big Data. Bueno, friend, es interesante esta empresa. Por ser polémica, lo hace muy interesante. Genera amor y genera odio. Creo que es una empresa que busca cambiar las cosas y eso yo lo valoro bastante. Busca estar un paso adelante, también lo valoro bastante. Han sido muy decididos en lo que quieren lograr, lo valoro bastante. El estar trabajando con el gobierno no es de todo el mundo. En el caso de los Estados Unidos, tienen que tener algo que hacen bastante bien y eso es bueno. El manejo de Big Data también es el futuro y eso ya está demostrado. Así que bueno, el que su software sea sencillo de utilizar, como manifiesta muchos de los reviews, de los comentarios de clientes que pude leer, pues bueno, creo que eso es algo bien bueno. Ahora, yo como inversionista, me parece que esta empresa no estaría en el radar de mi portafolio, no ha estado en el radar de mi portafolio, porque siento que no es una empresa que esté soportada por los fundamentales y la parte de valoración, que para mí, aunque muchas personas se dediquen únicamente, en el caso de acciones, de invertir en acciones, se dediquen solamente al análisis técnico, para mí lo más poderoso es manejar los dos, porque en algún momento ambos convergen y eso me parece interesante. Así que, friend, si quieres sugerir acciones para analizar, déjalas aquí abajo en los comentarios. Comparte este video, como te digo, con personas que sientas que les puede aportar muchísimo valor. Siento que estos análisis claramente son unos análisis que te van a ayudar bastante a entender cómo se analiza una acción, cómo puedes tomar decisiones conscientes, profesionales. Y si te parece que esto es bueno, imagínate cómo es el diplomado de construcción de portafolios de acciones. Realmente es una experiencia tremenda. Siento que el diplomado y el club de inversores que forma parte del diplomado, donde nos reunimos una vez a la semana a discutir acciones, a hablar de temas relevantes de actualidad, a traer invitados que toquen un tema puntual. Hace poco trajimos al licenciatario de Disney, de Netflix, de Marvel, de todas estas marcas internacionales y tan conocidas tanto en Venezuela como en Ecuador, y lanzó su empresa a la Bolsa de Valores de Ecuador y muy pronto a la Bolsa de Valores de Caracas, y nos estuvo explicando cómo fue todo ese proceso. Es decir, son experiencias muy interesantes como inversionista y tú puedes formar parte. Si quieres, me escribes directamente y ahí hablamos y te compartimos toda la información. Así que, friend, te mando un abrazo, espero que compartas este video, que le des like y que bueno, aproveches todo este contenido porque realmente creo que es una labor bastante chévere y a mí me sirve para dejar rastro y contabilidad de todo lo que yo pensaba sobre una acción en un momento determinado. Así que te mando un abrazo, friend. Nos vemos en un próximo video. Bye.